Bueno, buenas tardes a todos los que nos ven por ahí. Hoy estamos aquí con nuestro precandidato a la presidencia, David Luna, un hombre que ama nuestro país, que ama nuestra cultura y por eso nos place de verdad tenerlo aquí en esta sección Camino al Poder. Bueno, Belén, muchas gracias. Un abrazo para ti, para Juan Manuel. Muy honrado de haber sido invitado a este podcast donde los jóvenes le hablan a los jóvenes y donde obviamente se habla de algo tan importante como es quién va a tener la responsabilidad de gobernar próximamente a Colombia, entre otras para recuperar la esperanza y seguir trabajando fuertemente para resolver los problemas que durante tanto tiempo nos aquejan. Bueno, David, bienvenido a Voces de la Tierra en este especial de Camino al Poder, un especial de Voces de la Tierra para conversar con todos los precandidatos a la presidencia. A nuestra audiencia un cordial saludo. Esperamos les esté gustando estos especiales que tenemos para ustedes. El día de hoy conversaremos con David Luna, un hombre de Estado, ha sido ministro de Tecnologías durante el gobierno del presidente Santos, viceministro del Trabajo, 2 veces concejal de Bogotá, edil de Chapinero, representante de la Cámara y senador, y hoy lo tenemos como candidato a la presidencia de Colombia. Entonces, David, bienvenido a este especial, qué gusto tenerte acá, ¿cómo vas? Hombre, Juan Manuel, muchas gracias por esa presentación. Sí, mi vida pública comenzó siendo yo muy joven, como miembro de la Junta de Acción Comunal de la Corporación de Vecinos de mi barrio, y poco a poco he ido creciendo. No me he brincado ningún escalón en esta carrera y lo he hecho además siempre sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción, ejecutando, cambiando la vida de muchos colombianos y convencido que para estar en el servicio público no hay que echar carreta, hay que comprometerse únicamente con lo que se es capaz de cumplir. Bueno, David, mi primera pregunta es la siguiente. Es algo para que comencemos un poco de temas personales. Cuéntanos, ¿tú qué soñabas cuando chiquito? ¿Qué querías ser? ¿Ya soñabas con gobernar a Colombia, con trabajar por este país? Cuéntanos, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser de grande cuando estabas pequeño? No, yo creo que yo fui un niño común y corriente. Yo soñaba ser policía, bombero, futbolista. Yo era un pelado que llevaba siempre el balón de fútbol debajo del brazo para jugar metegol tapa o metía en la lonchera 2 frutiños, que eran los juguitos de la época, porque estaba siempre convencido que si a alguien le faltaba podría ayudarle a completar la lonchera. Y poco a poco, en un colegio que formaba personas para ayudar, para sumar, pues fui desarrollando lo que yo creo soy hoy. Pero eso me ayudó a fortalecerlo mi paso por la universidad, obviamente la enseñanza de mis padres. Yo me vine a dar cuenta que quería hacer política ya más grande, estando en los primeros semestres de la Universidad del Rosario estudiando Derecho, convencido de que podía aportarle a la sociedad desde el servicio público, pero también convencido de que podía lograr transformar vidas y transformar sociedad. Y bueno, desde ese momento, ya desde la universidad, desde quinto semestre, inicio mi carrera, me lanzo como edil de la localidad donde nací y poco a poco he ido construyendo, he ido sumando una carrera que de mis 50 años de vida ya completa 27 años de ejercicio. Vuelvo y te insisto, sin una sola investigación, sin una sola sanción, sin un solo escándalo de corrupción, pero más importante que eso, con ejecutorias que han permitido cambiarle la vida a muchos colombianos. Eso. Excelente, David, escuchar un poquito más de tu vida y de hecho creo que en esa introducción y presentación excelente que te hizo Juanma, creo que Juanma faltó meter algo muy importante que yo creo que te distingue mucho a ti como persona, como político y tu vida en general, y es tu familia.
En tu perfil está claro, padre de Alejandro y Julieta y esposo de Lauri. Y me encanta que tengamos precandidatos que le apuestan de tal manera a la familia, que conocen la importancia de la familia, y por eso quiero que nos hables un poquito de eso y de ese pilar fundamental que es para tu vida y que estoy segura de que también lo sería para la nación en los lugares donde tú estés como autoridad. Entonces, ¿cómo ves en tu vida y para la nación ese papel de la familia que tú recalcas tanto? Bueno, Belén, gracias por esa pregunta porque evidentemente yo creo que eso hace diferencia. Yo soy hijo único, nací en una familia con un papá y una mamá amorosos, trabajadores, se esmeraban mucho y sufrían para darme educación, pero lo lograron y lo lograron producto de su trabajo. Yo recibí un ejemplo contundente que era tratar de construir conjunta y colectivamente. Hoy en día tengo una familia que está compuesta por Laura, que es mi esposa, por supuesto por Alejandro, que es mi hijo chiquito, 5 añitos, y Julieta, que tiene 8 años. Y es una familia pues que tratamos siempre de tomar las decisiones en conjunto, pese a la corta edad de mis hijos. Yo les pregunté a ellos qué sentían que yo aspirara a ser presidente de la República y estuvieron absolutamente de acuerdo en esta decisión. Pero más aún, Julieta y Alejandro me acompañan en algunas ocasiones a las actividades que desarrollamos en los barrios para empujar, para ayudar, para complementar la vida de los colombianos. O Laura me acompaña a veces a las giras para oír lo que están pensando los ciudadanos. Entonces yo sí creo actuar en familia a mí me ha representado pues seguridad, tranquilidad, fortaleza y lo más importante, amor, amor. Colombia tiene una herencia maldita y es la herencia del narcotráfico. Y yo sí creo que hay que hablar con claridad, que uno no puede seguir pensando que acá la gente se puede enriquecer de un día para otro o que en su defecto puede ser famoso de una tarde para otra. No, yo sí creo que hay que trabajar y hay que lograr y luchar los sueños, perseguirlos, pero en efecto, para eso la familia es fundamental. Así es, David, totalmente de acuerdo contigo. La pregunta que siempre hacemos en el episodio en Voces de la Tierra, que es lo que trata el podcast, que es la identidad colombiana, me gustaría saber para ti qué significa ser colombiano y sobre todo, qué es lo que más te gusta de haber nacido en Colombia. Bueno, yo creo que ser colombiano, Juan Manuel, es saber levantarse, saber levantarse, incluso cuando todo está patas arriba. Tenemos en estos momentos un problema de crisis, de confianza, de toma de decisiones, obviamente de pugnacidad permanente, y yo creo que ser colombiano es saber levantarse. Aquí nadie se rinde. Nos toca duro, por supuesto que sí, pero aún en medio del caos, yo creo que todos sacamos una sonrisa, todos hacemos un esfuerzo para resolver lo que hay y seguir de frente. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de ser colombiano, pero también de saber levantarme, de trabajar para cada día ser mejor. Yo he fracasado en muchos proyectos en mi vida y he tenido absoluta convicción que se gana saber pararse, saber entender que un fracaso es una enseñanza y que lo más importante es que hay que ser solidario. Este es un país lleno de talento y ese talento hay que saberlo aprovechar para lograr que cada día seamos más sólidos y lo más importante, tengamos más capacidades. Así es, David, totalmente de acuerdo. Y me encanta porque eso que hablas en tus palabras, escucho mucho sobre la unidad del país y creo que sin duda, pues a esa presidencia que quieres apuntar, le apuntamos a la unidad del país y en este proyecto que estamos haciendo con Juanma Voces de la Tierra, estamos apuntándole a la unidad del país a través del conocimiento de nuestra cultura, a través de la permanencia de nuestra cultura, que en medio de un país tan dividido es necesario. Pero quiero preguntarte a ti y que nos cuentes un poquito más a profundidad cómo ves
¿O cuál crees que es el antídoto para esa división que día a día sufre nuestro país en diversas materias, pero que sin duda tenemos que llegar a una unidad íntegra? Y quiero que tú me hables un poquito de eso. ¿Cómo crees que podemos llegar a eso como país? Mira, yo creo que son varias cosas. La primera es la autenticidad del colombiano. La autenticidad del colombiano no se fabrica. La autenticidad del colombiano se siente, se contagia y se queda. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo que a veces parece un copia y pegue. Y no, yo creo que hay que ser auténtico primero para lograr demostrar que somos una nación diversa. En segundo lugar, es fundamental proponer, no criticar por criticar. Es Así es. fundamental entender que hay que lograr algo tan importante y es unir a un país que permanentemente está siendo o tratando de ser dividido porque a muchos o a algunos les conviene la polarización. Es esencial algo entender que acá tenemos una responsabilidad de que el país crezca, pero más aún, que el país logre resolver sus problemas endémicos. Llevamos con muchos problemas hace 40 o 30 años y venimos planteando las mismas soluciones. Yo vengo del mundo de la tecnología y usar tecnología para resolver problemas debe ser una alternativa que nos permita en estos momentos avanzar, lograr pensar distinto. Un país de nuevas ideas, un país que quiere construir algo tan importante como es una identidad que tiene con, obviamente, nuevas alternativas. Me parece fundamental lo que estabas diciendo, David, y hace un instante tocabas el tema del narcotráfico, un tema muy importante, por eso nace Voces de la Tierra. De hecho, en el podcast tenemos una campaña contra la narcocultura y la apología al narcotráfico que muchos jóvenes y muchos sectores sociales lo hacen. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo combatirías tú, si llegas a la presidencia, la narcocultura que sigue infiltrándose en la música, en la televisión y el día de hoy en todos los colombianos? ¿Qué propuestas tienes tú para que nunca más naturalicemos esa historia de dolor, pero sobre todo que recordemos lo que somos como país, pero nunca haciendo apología? ¿Cuál es tu propuesta, primero que todo, para combatir la narcocultura y para combatir el narcotráfico? Mira, yo primero te quiero contestar lo siguiente, Juan Manuel. Yo tengo un mantra y un mantra que va a regir mi campaña, que seguramente para algunos puede no dar votos, pero que para mí es fundamental porque es transmitir principios, es transmitir valores. El primer punto es que retome ya. De que tratamos el Habilita y no nos hace solamente entenderlo, nos hace mejores líderes. Y yo creo que se puede ser firme sin ser agresivo. Y en ese sentido es muy importante tener presente que para mí estamos en un momento donde la ética no es un adorno, ese es el punto de partida, no la frase de cierre en un discurso. Y por último, la política no es un teatro, no actuamos para las cámaras, trabajamos para la gente. Por esa razón para mí es tan importante que entendamos que estos principios lo que hacen es luchar contra esa herencia maldita del narcotráfico, que se piensa siempre, pues todo debe ser inmediatamente, todo tiene que ser desarrollado accionalmente, generando pues unas dificultades muy, muy grandes desde el punto de vista estructural. Así es, totalmente de acuerdo, David. Creo que es importante que tengamos claro la raíz de todo y creo que va directamente a la raíz desde que tratamos el hecho de por qué el narcotráfico. Y cuando lo tratamos en tema desde la raíz, creo que la solución se llega de esa manera, a través de, antes de hacer una crítica, buscar una solución y una solución que venga desde la raíz. Y tú hablas un poco y en tu discurso escucho bastante
el hecho de no seguir polarizando. Y de hecho estamos en un país bastante polarizado, pero ¿tú crees que es posible que lleguemos a ese punto de tener un país que no esté polarizado, teniendo en cuenta nuestras ideas, teniendo en cuenta que estamos en un país de verdad polarizado ideológicamente? ¿Tú cómo crees que podemos llegar a ese punto de que esa polarización no nos afecte de tal manera como país, no afecte nuestra democracia? Mira, Belén, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te paga el recibo de la luz o te llena la nevera Gustavo Petro? ¿O te paga el recibo del agua? ¿O te compra o te paga la matrícula Álvaro Uribe? Yo creo que no. Yo creo que tú llenas la nevera y pagas los servicios públicos con tu esfuerzo, con lo que tú o tu familia producen producto del trabajo. Entonces, yo traigo un ejemplo como esta a colación simplemente porque es que a los que les interesa que el país esté polarizado es a los extremos, porque los extremos obviamente ganan no solamente votos, sino reconocimiento ante esa polarización. Por eso es que confrontan todo el día, por eso es que se insultan todo el día. Yo puedo perder elecciones, pero no voy a entrar en ese juego. Yo critico, pero proponiendo. Yo cuestiono, pero no insultando. Yo estoy convencido que del disenso se puede construir consenso. Por eso me gusta oír a la gente que piensa distinto a mí. Yo puedo tener una diferencia estructural desde el punto de vista del manejo de la política de orden público o de la política económica con Juan, con Camila, con Roberto, con Ana María, pero los oigo, porque muchas veces oyendo amplío no solamente el entendimiento, sino la capacidad de tomar una mejor decisión. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es posible buscar personas distintas. Y la elección del 26, más que de izquierda o de derecha, lo que va a poner en juego es qué tipo de liderazgo queremos. Yo soy un tipo que cumple las citas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la puntualidad es respeto por el otro. Yo soy un hombre que no reacciono en caliente, como lo dije hace un minuto en mi mantra, porque creo que hay que saber respirar, verificar la información y después sí tener la posibilidad de controvertir sin necesidad de insultar. Y yo creo además que Colombia es un país que tiene tantas potencialidades que para poder seguir creciendo necesita algo tan importante como es tomar decisiones con base en la evidencia, no con base en la ideología. Entonces, yo sí creo que es posible llegar a un punto de construcción colectiva. David, mi siguiente pregunta, hablando sobre identidad y proyectos que harías si llegas a la presidencia, mi pregunta es la siguiente: ¿qué programas o iniciativas impulsarías si llegas a la presidencia de la República para que como colombianos nos volvamos a sentir orgullosos de ser colombianos? Lo mismo que hacen en Estados Unidos y en México, que celebran su identidad, no, lo mismo que hacen en esos países para hacerlo acá en Colombia. ¿Cuál es tu propuesta cultural para que volvamos a sentirnos los colombianos felices y orgullosos de haber nacido acá? ¿Cuál es su propuesta? Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son los símbolos o cuáles son, digamos, las personas o cuáles son las historias que nos unen. ¿Para qué? Para poderlas proteger y para poderlas hacer respetar. Colombia es un país que tiene muchas heridas, heridas producto de la violencia, heridas producto del narcotráfico, heridas producto de la pugnacidad entre unos y otros, y hay que tratar de sanarlas. Y a mí me parece en ese sentido que es indispensable ver de qué manera uno logra sumar para construir y para consolidar. Y por esa razón, yo creo que hay que pensar en una muy importante herramienta que yo he puesto a consideración en esta gira nacional y territorial, que es economía E, la economía del emprendimiento, la economía del entretenimiento,
la economía del entusiasmo. Colombia tiene que pensar que tiene unos valores estratégicos, por ejemplo, en su gastronomía. Ya tenemos varios platos típicos en la guía Atlas, que es la guía mundial de los platos en el mundo que permite que el turismo se habilite. Colombia tiene que entender que el deporte no solamente es para lograr sacar a la juventud del vicio, sino para profesionalizarlos. No podemos seguir pensando que un medallista olímpico tenga la obligación de algo tan importante como es hacer una colecta, un bingo o rifar unas boletas para poder ir a representar a Colombia de manera efectiva. No podemos pensar que el talento artístico solamente está en los que tienen talento. Ese talento también se puede desarrollar, también se puede formar. Entonces, pensar en esto es fundamental. Y el amor que nos produce la camiseta de la selección Colombia, sea de fútbol, de básquet, de voleibol, de lo que sea, o la bandera, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nos la traten de distorsionar, porque ahí evidentemente está la diferencia. Me encanta ese punto que tocas, David, y de hecho te quiero preguntar algo relacionado a eso, porque así como lo hablas, Colombia es un país lleno de diversidad, de riqueza propia, de materia prima, materia deportiva, y bueno, todo eso que mencionabas. Pero sin duda alguna tenemos algo que, pues comparando a otros países, nos ha limitado, ¿cierto? Y yo creo que tú tienes, porque vienes de la tecnología, porque tienes conocimiento en el área de la tecnología y la innovación. ¿Qué crees que le falta a Colombia en materia de innovación en comparación a países desarrollados? ¿Qué crees que Colombia necesita a nivel de innovación para llegar a un desarrollo aprovechando toda esa diversidad, esa riqueza que tenemos como país? Mira, Belén, hay varios tipos de innovación. Está la innovación tecnológica, está la innovación académica, está la innovación social, y sobre esas vale la pena conversar y hablar. Cuando yo fui ministro de Tecnologías, conectábamos el país con fibra óptica o con microondas. Hoy lo puede una red de satélites bajos. O sea que ya no habría excusa para que todas las regiones, corregimientos y caseríos estén conectados. Pensar es en cómo alfabetizar digitalmente a todos los colombianos. Todo el mundo cree que todo el mundo sabe manejar WhatsApp o todo el mundo sabe abrir un email, y no, hay que meterle la ficha desde el punto de vista estructural. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que tenemos millones de jóvenes que no estudian y que no trabajan en Colombia. Su talento, pues hay que pensar cómo los puedes poner a competir en el mundo. Entonces hay que echar mano del bilingüismo necesariamente, pero también de las habilidades blandas. Yo lo he hecho con contundencia. Si los ciudadanos colombianos me eligen presidente, yo voy a formar en los primeros 2 años 500,000 jóvenes a razón de horas diarias durante 12 meses para que aprendan un inglés básico, para que tengan unas habilidades que les permita poner su servicio a consideración de países como Estados Unidos, como Estonia, como India, que están necesitando programadores y que les pueden pagar hasta, por supuesto, $150 la hora. Y en tercer lugar, la pertinencia. Muchos, como yo, estudiamos Derecho para ser abogados. La inteligencia artificial va a destruir una gran cantidad de empleos, pero va a crear otra gran cantidad. ¿Quién se está preparando en estos momentos? Un especialista en ciberseguridad. ¿Quién se está preparando en estos momentos para recapacitar, para reentrenar a las personas que la tecnología puede desplazar? Eso es innovar. Y para innovar tú tienes que venir, tener claro qué es lo que está necesitando un país como el nuestro. David, me parece fundamental que la conectividad llegue a todos los lugares del país. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchos jóvenes que desconfían de la política y ya se acercan en octubre las elecciones
a los consejos municipales de juventud. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejo le das a un candidato, a un joven que quiere llegar al Consejo de Juventud y trabajar por el país desde ese cargo? Y sobre todo, ¿cuál es tu mensaje primordial y esencial para todos los jóvenes colombianos? Mire, yo creo, Juan Manuel, que lo primero que hay que decir es que no son el futuro, son el presente. Cada día de sumar y sobre todo de influir en las decisiones que toma el Estado. Hombre, hay que meterle un grado de responsabilidad muy alto a una decisión cuando se piensa elegir un consejero de juventud o en su defecto un concejal o en su defecto un presidente. No se trata de escoger al que mejor baile, al más bonito, al que mejor cante, juegue fútbol. Se trata de buscar que obviamente tenga credibilidad para cumplir lo que está prometiendo quiere hacer. Yo creo que hay que prometer para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no prometer para ganar unas elecciones. Entonces, ese consejo es para que quienes quieren ser candidatos, pero también para que quienes deben elegirlos, pues lo tengan muy presente, porque de por medio está algo tan importante como construir valor en este proceso. Y por último, yo sí estoy convencido que acá estamos ante la posibilidad de algo tan específico como de generar una posibilidad de participación. ¿Quién hace la política? Se mete inclusive en tu cama con una decisión. Ten mucho ojo y no te dejes llevar simplemente por la propuesta, simplemente por la palabra, simplemente por el de indagar qué han dicho al respecto antes sobre ese mismo tema o qué han dicho al respecto antes sobre esa misma propuesta. Así es, David. Creo que es fundamental tener jóvenes capaces de elegir más que por una persona que te beneficie, por principios y valores que aporten a nuestro país. Y me encanta que apuntes a eso y que este es el mensaje que lleves a los jóvenes, porque definitivamente necesitamos una Colombia movida por los jóvenes en un buen sentido, ¿cierto? Y algo que me gusta mucho que haces y que veo en tu campaña, pues, como precandidato presidencial, es que apuntas y estás yendo a cada región del país. Que sin duda alguna hay muchas cosas que a las regiones se les dificultan porque lamentablemente hemos estado en gobiernos que han centralizado el poder en ciertas regiones. Pero te doy mi ejemplo, yo vengo del norte de Colombia, del Cesar, y definitivamente es una región que tiene muchas dificultades internas y así cada región del país. Y yo creo que alguien que apunte a la presidencia de la República debe cuidar los intereses de las regiones, la autonomía de las regiones. ¿Cómo manejarías tú esa autonomía de las regiones en la presidencia? Que nuestras regiones sean unas regiones prósperas y así ayuden a la colectividad de un país desarrollado, pero que venga desde la autonomía y desde todo lo que pueden aportar cada región de nuestro país. Mira, esta respuesta que te voy a dar te la va a dar un cachaco, te la va a dar un rolo. Hay que desbogotanizar Colombia. Las regiones no solamente merecen mayor autonomía, sino por supuesto mayor presupuesto. Las regiones merecen que Colombia entienda que cada una tiene una idiosincrasia distinta. Las regiones merecen que Colombia entienda que muchas de las soluciones a los problemas que hay en un departamento puntual son mucho mejores las planteadas en la región que las planteadas en Bogotá. Entonces, ese punto es esencial y fundamental. Hay que desbogotanizar Colombia. Hay que desbogotanizar Colombia. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era ministro de Tecnologías, todos los lunes por la tarde atendía a los alcaldes que venían de diferentes sitios del país. No hay derecho que un alcalde tenga que gastarse plata del presupuesto
en permanentes tiquetes, en permanentes viáticos para venir a Colombia, a Bogotá, a pedalear un proyecto. Ahí es donde necesitamos más autonomía. Y en segundo lugar, es esencial identificar dónde hay duplicidad de competencias. Te voy a poner un ejemplo, la placa huella, que es la vía para conectar sobre todo los corregimientos de los municipios. Placahuellas hace el DPS, el INVIAS, la gobernación, la alcaldía. Pues obviamente cuando están haciendo una en un corregimiento en el departamento del Cesar, pues la gente no sabe quién la está ejecutando y se evita con esa duplicidad increíblemente que haya mayor corrupción. Por eso yo creo que acá hay una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Totalmente de acuerdo, David. Yo creo que lo que dices es fundamental porque siempre los gobiernos se han centrado solamente en la capital y yo creo que es fundamental trabajar desde por Antioquia, por Valledupar hasta La Guajira, todo el país. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Voces de la Tierra es un espacio creado por jóvenes como nosotros que decidimos creer en este país, creer en la cultura, creer en todo lo que significa Colombia. ¿Qué rol real, no simbólico, tendríamos los jóvenes en tu gobierno? Mira, déjame echar mano de una problemática en este momento, que es la salud mental juvenil. En gran medida por haber vivido la pandemia encerrados, pero también en gran medida porque una herramienta como la tecnología hoy hace que estemos mucho más atentos al sufrimiento. Te voy a poner el caso del bullying. A mí en el colegio me hacían o me podían haber hecho bullying entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, pero yo me bajaba del bus y ya no recibía bullying hasta el día siguiente. Hoy en día hay bullying permanente a través de las redes sociales. Entonces, es muy importante que entendamos que la nueva generación tiene una serie de retos que mi generación no vivió. Entonces, lo primero que quiero decir para contestarte tu pregunta es que es fundamental que la juventud en Colombia sea parte de la construcción de las políticas públicas que van a enfrentar, uno, las respuestas a sus problemas y dos, las capacidades para brindar oportunidades. Este tema de, evidentemente, la salud mental es muy complicado. En 2024 se registraron más de 32.000 intentos de suicidio en menores de edad y nos da pena hablar del tema y no sabemos cómo abordarlo y no sabemos cómo enfrentarlo. Y esta es una generación entera que está pidiendo literalmente ayuda y que no la estamos oyendo, porque se piensa que un tipo como yo, que tiene 50, porque fue a la universidad, tiene la capacidad de entender qué es lo que está sufriendo un joven de 16 o 18 años. Ahí tiene que haber un cambio de chip y por eso la tecnología es tan importante. Yo no sé si ustedes saben que en Finlandia, utilizando inteligencia artificial, ya están identificando cuáles son cuadros clínicos en materia de salud mental juvenil que deben ser intervenidos. Hay que meterle a esto tecnología y obviamente yo que vengo de este proceso sabría cómo enfrentar acoso escolar, obviamente uso excesivo de redes sociales, falta de apoyo emocional con muchas de estas herramientas. Bueno, David, me alegra de verdad mucho que tengamos personas como tú en nuestros lugares de autoridad, porque Colombia necesita personas así, los jóvenes necesitamos personas así, y el futuro de Colombia, y pues también somos el presente, como bien lo dices, necesitamos que apunten a todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo juvenil. Y yo creo que el área mental, el área tecnológica y todos los puntos que estás tocando son de suma importancia para esto. Y también te queremos dar gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos, porque con esto que haces, de verdad nos damos cuenta que le apuntas a ese desarrollo de la juventud para Colombia, a que quieres ver una Colombia joven y hoy que te escuchamos jóvenes, que tienes la oportunidad de escuchar tú a jóvenes,
sabemos que eso es lo que necesitamos en nuestro país. Gente que nos escuche y trabaje por jóvenes, por el presente y el futuro del país. Pues muchas gracias, Belén. Yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad. Me siento muy honrado, muy feliz de que me hayan invitado. Y en efecto, yo sí estoy absolutamente convencido que la nueva generación tiene una capacidad, una oportunidad que no puede dejar desaprovechar, que es su talento, que son sus capacidades, que son sus posibilidades de ser competitivos. Para lograrlo necesitan ayuda, y esa ayuda, una parte, pues por supuesto viene de su propio interés, otra de sus familias, otra del Estado, que tiene que hacer todo lo posible para que podamos formarlos o entregarles las mejores herramientas que permitan avanzar en una construcción tan importante como es las oportunidades a enfrentar. David, muchas gracias por habernos acompañado. Mi última pregunta es la siguiente. Si tú hubieras tenido la oportunidad de haber conversado con un expresidente colombiano que ya no vive, ¿con quién sería? Y sobre todo, ¿qué le preguntarías? Esta pregunta es para los dos, para que sea más conversado y más dinámico. Dale, David. No, yo quisiera hablar seguramente con varios expresidentes que ya no viven. Rafael Núñez, preguntarle qué lo inspiró para poner a consideración la Constitución del 86. Carlos Lleras, preguntarle por qué la modificación de la Constitución del 68. Pero tal vez, un presidente que no vive, que vivió momentos muy difíciles, como Virgilio Barco, preguntarle qué lo motivó a entender que un país en paz, por supuesto, era una mejor opción que un país en guerra. Y tomó la determinación de enfrentar un proceso de paz que al principio fue muy criticado, que después terminó siendo parcialmente exitoso, pero producto, obviamente, de no permitir bajo ninguna circunstancia que los grupos al margen de la ley y que la delincuencia pusiera en jaque, como está pasando hoy, a la sociedad civil. David, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué privilegio poder escuchar tu mensaje y todo lo que quieres por el país. Siempre bienvenida a Voces de la Tierra y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio y también que recorras todo el país para acompañarte. Muchas gracias, David. No, muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Belén. Muy felices de estar hoy con ustedes. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Gracias, David.